estamos en Frecuencia Pública y aprovechamos esta canción que pusimos de fondo para hablar de un tema muy interesante. Y claro, si yo les hablo de esta situación mediática, ahí podríamos poner hartas papas fritas de ruido a la música de fondo, esta canción de Mon Laferte llamada Mi Buen Amor, porque esto no tiene nada que ver con el buen amor, sino con todo lo contrario, aquello que llamamos relaciones tóxicas, ¿no? Porque seguramente ya saben, y este es uno de los tantos casos, de violencia intrafamiliar, y que siempre está asociada a la violencia de género en este caso, se vivió con Jordi Thompson. Durante la madrugada de este lunes, el futbolista, ¿no?, de Colo-Colo agredió a Camila Sepúlveda, su polola, que nuevamente denunció al delantero, por si no lo sabías. Y bueno, ella dijo que siempre fue una relación enfermiza. Tuve la ilusión de que iba a mejorar la relación. Hubo golpes siempre. Lo de ayer fue fuerte, donde casi me mató. Yo no podía más, por eso tuve que llamar a Carabineros. Esta frase que comparte la expareja de Jordi Thompson, me imagino que a esta altura ya es ex, bueno, responde a muchos de los testimonios que seguramente ha escuchado en clínica nuestra invitada. María Carolina López, psicóloga especializada en traumas y fobias, con más de 15 años de experiencia clínica, acompañando, como te lo contaba al inicio del programa, a cientos de pacientes en variados temas, depresiones, trastornos ansiosos, abusos, entre otros conflictos, y siempre con foco, y así lo hace ver en su primer libro, Mi Buen Amor, cómo superar las relaciones tóxicas, desde la motivación, el autoconocimiento, el autodescubrimiento para resignificar también nuestras historias y no quedarnos con este pasado que no nos define. Y bueno, haciéndonos preguntas bien interesantes que yo en un minuto dije, no, pero si yo ya me sé esta respuesta, y más de alguna lagrimita o malestar o incomodidad surgió de mi cuerpo, porque justamente ella hace énfasis y parte también indicando la importancia de las emociones, cómo identificarlas y por supuesto cómo se manifiestan también en el cuerpo, generalizando a veces porque obviamente todas las personas respondemos a lugares distintos y ella es muy clara también en esa advertencia o en esa consideración. Pero sabemos que por lo general el miedo está asociado al estómago o el pecho, bueno, en fin, hay algunos síntomas. Bienvenida, María Carolina López, gracias por este libro, Mi Buen Amor, cómo superar las relaciones tóxicas, que está bajo el sello Vergara de Penguin Random House, a quien siempre agradecemos todas las publicaciones. ¿Cómo estás? Oye, pero muy, muy contenta de estar aquí contigo conversando y sobre todo con lo que acabas de poner sobre la mesa, este tema que toca por todas partes de la sociedad, ¿no es cierto? Los amores malos, los amores tóxicos, los amores dañinos. Así que feliz de estar aquí, de poder contribuir, aunque sea con un poquitito, a la salud mental y al bienestar de las personas, de las mujeres, bueno, de todos en general. Así que muy, muy contenta, Daniela. Sí, no importa, ¿Sí? Es con D, yo le cambio el nombre, me la merecía, le cambio el nombre a todo el mundo, hasta a mis compañeros con los que comparto todos los días. María Carolina, antes de hablar de lo que es un buen amor o un amor sano y su contrario, tóxico, insano y todas sus variantes también, sí, me gustaría preguntarte respecto a este término que se usa ahora, de relaciones tóxicas. Y cuando mucha gente, tanto mujeres hacia su pareja, sea hombre o mujer también, y del otro lado, solo pensando también ahí en todas las posibilidades, no, es que es tóxica, es tóxico, no sé qué. ¿Se ha banalizado el término? Te lo pregunto porque también mucha gente, en vez de decir que tiene angustia o pena o está en duelo, está depre. Entonces quiero ahí hablar un poco también, pero sin quitarle la importancia a evidenciar que ya no tenemos que tolerar las relaciones poco sanas o insanas del todo. Sí, bueno, un poco claro lo que dices tú, ¿no es cierto? El tema de tóxico, ¿cómo yo lo estoy enfocando acá, ¿cierto? ¿Y cómo lo quiero transmitir? Es que en el fondo tóxico es todo lo que te hace mal, ¿cierto? Lo que te genera cortisol, que es la hormona del estrés. Entonces, todo lo que a largo plazo te provoca dolor, ¿cierto? Va a ser estresante, va a ser tóxico, porque va a ser malo para tu salud. Partiendo de esa base es que yo denomino relaciones tóxicas o poco sanas, no enfocándonos que esa persona es el tóxico, que es lo que banalmente es lo que se suele decir, y la gente se libera de toda responsabilidad. Exactamente, la tóxica, el tóxico, que claro, puede haber personas que tienen más, que son más, que te dejan esos gustos amargos, ¿no es cierto? Pero yo voy por el contrario, voy a todo lo que te genere malestar,
finalmente es tóxico. Entonces, si una relación no te hace bien, yo la encasillo y la meto aquí en este término de tóxico, sí. ¿Cierto? Porque te hace daño, básicamente eso. Incluso podría ser, vamos luego a adentrarnos en las formas de maltrato, discriminación, sí. Invisibilización y bueno, todos estos tipos de violencia que son variadas. Pero también puede ser, y ya que usabas de alguna forma la metáfora, o así la entendí, del alimento, de lo que uno ingiere, sí. Por ejemplo, que te intoxica algo, sí. Que puede ser algo que efectivamente es tóxico para toda la humanidad, que eso también es verdad en este caso, sí. Para cómo nos vinculamos como seres humanos, pero también alguien que es alérgico a un cierto alimento. Por lo tanto, esa relación a lo mejor no es tóxica propiamente tal, pero es insana para ti porque según tu estructura, tus anhelos, tu sensibilidad, tu historia, tu forma o como tú quieras vivir, no te parece sano. Totalmente, ¿no es cierto? Totalmente. Y ahí tomando lo que tú dices, es que no es que sea tóxico per se. Exacto. En el fondo, ¿cierto? Es que cada persona tiene que vincularse de acuerdo a lo que es, ¿cierto? Entonces, a veces nos vinculamos con personas no siendo nosotros mismos, ¿cierto? Y ahí está la diferenciación en cada uno. Entonces, no es que sea lo tóxico, sino que es lo que para mí exacto. Es insano, o para lo que para mí es dañino, o lo que para mí es poco llevadero, ¿cierto? Sí. Porque muchos amores están como idealizados de alguna manera, pero el amor sano es lo cotidiano, ¿cierto? El amor maduro, como tú hablas. El amor maduro es lo cotidiano, se cuela en la vida misma. Entonces, no todo lo tóxico cae en esta categoría, sino que es hacia mí, ¿cierto? Como persona individual. Entonces, en ese aspecto, claro, la toxicidad es lo que te va generando cada relación per se en el fondo. Y por lo mismo, por eso haces mucho énfasis, sí. Y que es el cuerpo, el corazón, si tú quieres, sí. De Mi Buen Amor, el tema del autodescubrimiento, que conlleva muchas etapas, la autoestima, el también conocerse y el encontrarse. Ya nos vamos a detener en eso, pero quiero también hacer énfasis en algo que tú enuncias en el prólogo, la introducción de tu libro, pero luego ya profundizas, me parece, en la parte de los anexos, y que creo que también es muy importante considerar. Nuevamente igual podemos generalizar, pero creo que es muy importante porque cada uno de estos conceptos asociados al amor maduro de pareja tiene sus, digamos, descripciones de manifestación. Uh-huh. El deseo, la amistad, el cuidado y la ternura. Y obviamente ahí dentro está la lealtad, el compromiso. Y quiero detenerme en el deseo porque conozco también muchas parejas que son muy amigos, hay cuidado y ternura, y personas, digamos, jóvenes con mucho deseo todavía, y no es que se acabe cuando uno, sí. Yo espero que no, cuando uno sea más entrado en edad, pero obviamente la energía y el cuerpo no acompaña tanto, o acompaña de otra forma, sí. Pero cuando hablo del deseo, creo que también es importante, aun cuando cambie en el periodo del enamoramiento, porque hay parejas que son muy buenos amigos, partners, pero en el fondo están muy frustrados, porque, sí. Y te lo hablo también incluso como experiencia, de tener un muy buen amor, sí. pero no era tan amor de pareja, era más amor de amigo, pero me vivía como pareja con esa persona. Sí. Y eso se da bastante. Eso se da bastante, sí, se da bastante en un polo, ¿no es cierto? Es que nos llevamos súper bien, ¿no es cierto? Somos compañeros, somos amigos, pero no está este deseo. Y este deseo, yo quiero entrar un poquito en esto, ¿no es cierto? Que tiene que ver con el deseo en el ámbito sexual, ¿no es cierto? Pero también el deseo tiene que ver con la admiración, sí. Hacia un otro, ¿cierto? Claro. Y que también está puesto en el libro. Para querer realmente a alguien, para desear, ¿cierto? Hay que admirar. Tienes que admirar. Eso es lo que es atractivo. Eso es lo que es atractivo. Claro. El deseo es esa cosa que es intuitivo, ¿no es cierto? Que tú no tienes, pero quieres, deseas eso, ¿cierto? Y eso tiene que ver con la admiración, y ese es el deseo que te moviliza en el fondo, ¿cierto? Que obviamente en la esfera sexual, entre comillas, va cambiando a lo largo de nuestra vida, ¿no es cierto? Pero va cambiando. Sí. No es que va desapareciendo, ¿te fijas? Va cambiando en su forma. Pero ahí es un poquito lo que tú dices. Y también se da al contrario, por supuesto, ¿cierto? Lo que más es puro común, deseo. Es lo más común. Puro deseo, poca amistad, cero lealtad. Y ¿para qué decir cuidado y ternura? Sí, por supuesto. Exactamente. Eso es bastante y ahí, común. Daniela, a lo mejor sería interesante compartir un poco esto que pasa, ¿no es cierto? De diferenciar el amor con el enamoramiento. Sí. ¿Cierto? Que a veces uno dice, estoy súper enamorado, y es precioso, que es una etapa del amor,
¿cierto? Que es esa chispa inicial donde queremos estar con la otra persona. Ay, pero es agotador igual. Pero ¿no? es una etapa agotadora. Es rica, pero 5 totalmente, minutos. Claro, es un estado, hay muchos autores que lo refieren así, es un estado de locura temporal. Sí. Porque realmente hay ciertas estructuras de nuestro cerebro que se nublan. Por ejemplo, el mirar fríamente a la persona, uno exacerba, dice, oye, es todo perfecto, es todo maravilloso, nos quedamos conversando 5 horas, oye, todo fluye, no, si es una conexión maravillosa que se da, sí, pero es una etapa, sí, y eso decae con el tiempo. Y cuando uno se queda solo en eso, te encargo el guatazo que uno se pega, ¿no? Es el problema. O sea, devuelvan la plata, dice uno, pero ¿qué culpa tiene el otro? Si los anteojos eran de uno. Exactamente. Sí. Es un malentendido, como yo pongo. Sí. El enamoramiento es un malentendido. Pero es atractivo, es sexy igual ese malentendido, pero es un malentendido y hay que comprenderlo así para no ser tan redundante. Total. Vamos también a los temas que están asociados justamente a la columna vertebral del libro, que es el autodescubrimiento, sí, con todas estas etapas, porque tú recalcas, y citando también a muchos autores que me parecen interesantes, de distintas áreas, que la pareja siempre es un espejo de nuestro interior. Hablas de la crisis también, por supuesto, como oportunidad de crecimiento, y el dolor también, que mucha gente es muy evitativa en relación al dolor, como guía hacia el autodescubrimiento. Escuchar esa incomodidad. Y vamos a las emociones, distinguirlas en el cuerpo, y aquellas que justamente son las más recurrentes en clínica, y que te ha pasado a ti personalmente, pero yo creo que a casi todos, incluso a nuestros amigos, vemos esas emociones. Sí, bueno, el libro hace un recorrido, ¿no es cierto? Lo que yo propongo es que para salir de relaciones tóxicas pueden haber muchas soluciones, entre comillas, pero son soluciones desde afuera. Yo lo que propongo, y es mi mensaje, que es lo que siempre transmito, ¿no es cierto?, es que la única forma de poder estar conectado con uno mismo y conectarse con los demás es saber quién eres tú. Y para eso es necesario conocerte. Si tú te conoces, te puedes querer, puedes saber cuáles son tus límites, puedes saber qué quieres transar, qué no estás dispuesto a transar, puedes saber hacia dónde quieres caminar, quién quieres que te acompañe. Entonces, en ese sentido, las emociones son básicas para poder conocernos, ¿cierto? Porque las emociones son las puertas de entrada hacia nuestro mundo más interno. Y tal como tú lo dices, hoy día evitamos un poco el dolor, ¿cierto? Yo atiendo mucha gente que ante el dolor, no, fui al mall y me compré no sé cuánta ropa, o fui y me emborraché, o fui y me drogué. Son anestesias en el fondo. Exacto. Bueno, vivimos en una sociedad que nos anestesia. Totalmente. Entonces, hemos pagado por eso. Exactamente. Entonces, cada vez que nos anestesiamos, estamos más lejos de saber quiénes somos. Entonces, en ese sentido, las crisis y el dolor nos invitan a crecer, y a crecer desde lo más oscuro, ¿cierto? Desde lo que no queremos mirar, desde nuestro pasado, nuestros ancestros, que también hablo en el libro, ¿cierto? Desde nuestra historia. Entonces, en ese camino del autodescubrimiento es donde vamos tocando las emociones, la historia, y desde ahí vamos a ir a tomar fuerza para salir de cualquier relación mala o tóxica en la cual nos encontremos. María Carolina, también preguntarte a propósito de las emociones, porque mucha gente, a propósito de esta reacción que es desde el miedo, ya que estamos hablando de emociones, que es lo evitativo, las tildan, y así nos han enseñado también, de malas, otras que son más presentables, y bueno, que nosotros también nos enjuiciamos. Y tú también aclaras en el libro que el cuerpo también es y citas a alguien, ¿no?, guardián de justamente nuestro mundo interior. Es muy elocuente, o sea, el cuerpo guarda todo y en el cuerpo está nuestra verdad, finalmente. Siempre. Y en ese sentido quiero detenerme también cuando uno, cómo escuchar ese cuerpo que, aunque uno no tenga la información, aloja aquellos traumas, aloja ese personaje que creamos cuando somos niños y niñas, y con el que cohabitamos también desde el adulto, y muchas veces ni siquiera identificamos eso que se llama el niño interior, la niña herida, como queramos llamarlo. Hablemos de la importancia del cuerpo, porque recién ahora
Y sobre todo me atrevería a decir, gracias a los movimientos feministas, Sí. el cuerpo vuelve a tomar valor. Protagonismo. Exacto. Claro. El cuerpo y sus manifestaciones, ¿no es cierto? No desde lo estético, sino que desde receptor Sí. de la vida, ¿cierto? Nosotros podemos ser alma o podemos ser muchas cosas, pero estamos aquí en un cuerpo, ¿cierto? Entonces, en ese sentido, tal como lo dice, claro, una de las autoras que yo cito en el libro, ¿cierto? El cuerpo es el guardián. ¿Alicia Miller era? Sí. Alice Miller, sí. Alice Miller, Ella eso. es una psicoanalista, ¿cierto? A mí me gusta mucho ella, varias cosas están inspiradas en su legado. El cuerpo registra todo. ¿Por qué? Vamos a hacer una explicación breve. Cuando nosotros somos guaguitas, bebés, ¿cierto? 1 mes, 2 meses, no tenemos nuestro cerebro 100% desarrollado para registrar la información cognitiva, ¿cierto? Sí. Es decir, yo no sé si yo era guaguita y me pusieron el chalequito rosado o el amarillo, si yo tuve frío o no, ¿no es cierto? Eso no queda registrado a nivel consciente, pero queda registrado en un nivel mucho más inconsciente, que es el cuerpo entero, ¿cierto? Y el cuerpo siempre registra eso. Entonces, a veces hay situaciones o momentos que no recordamos a nivel consciente, ¿cierto? Porque yo no me acuerdo de tal cosa que me pasó a los 3 años, pero tu cuerpo siempre va a tener esas heridas o ese registro, esas huellas, tal como tú lo has dicho. Entonces, en ese sentido es importante escuchar el cuerpo, porque una cosa es lo que dice mi mente, ¿cierto? Pero lo otro es que lo que me dice mi guata, ¿cierto? No, mi guata me dice que esta persona no me conviene. No, pero sabéis que en realidad sí me conviene, porque no sé qué. Pero hay algo, ¿cierto? Esa intuición, esa sabiduría innata de lo corpóreo que siempre nos dice la verdad, ¿cierto? Nuestra verdad. Exacto. Eso es lo más importante. Entonces, la invitación también del libro es a ir a mirar tus dolores, ¿cierto? Tus emociones en tu cuerpo, porque ahí vas a poder encontrar muchas respuestas, ¿cierto? Y por eso tú propones en tu libro Mi Buen Amor, cómo superar las relaciones tóxicas, María Carolina, partir por el cuerpo o el mundo emocional y luego el sistema de creencias, porque también es una ruta que a mí me parece más orgánica, es mucho más, digamos, conectada con nosotros mismos. María Carolina, ya que estábamos hablando del tema, bueno, de las emociones y esto que es inconsciente, y a propósito de cómo identificar los diversos personajes, porque no es solo uno, son varios con los que operamos y que responden también a nuestra historia que está grabada en el cuerpo. Cuando mucha gente que se dedica a esto que se llama autoayuda, habla de la sombra o de lo inconsciente, porque es un concepto junguiano, la verdad, que no es algo que se les ocurre a los millennials de ahora, pero muchos lo ven, y a propósito del ego también, y el personaje, como algo satánico, como algo que no, o que hay que trabajar para ser mejor persona, y está perfecto, pero la autoaceptación es hasta ahí nomás. Y por otro lado, la sombra no es aquello que nos dé vergüenza, o solo aquello que necesariamente nos dé vergüenza porque es poco funcional en el mundo exterior o que puede obviamente llevarnos a situaciones difíciles de manejar, abandono y qué sé yo, el clásico, que no me quieran o no me acepten. También hay cosas que son grandes herramientas que uno tiene ahí y que por X las bloqueó, las guardó y no están. O sea, también no es que lo oscuro tenga una connotación negativa, así como la muerte con la vida, sino más bien es oscuro porque no le pusimos la luz para verlo. Expliquemos un poco eso. A ver, partamos un poquito, voy a tomar tus mismas palabras, ¿no es cierto?, de este personaje. ¿A qué nos estamos refiriendo o a qué me refiero del personaje en el libro? El personaje es como el traje que nos pusimos siendo niños, ¿cierto? Que a ti te catalogaron de, no sé, la parlanchina, la parlanchina, la intensa, la loca, todas esas cosas, obvio. La parlanchina, la inquieta, ¿no es cierto? La rebelde, la no sé, que se mete en las cosas que no le corresponde, ¿cierto? No, eso no. Nadie se atrevió a decirme eso. Nunca te dijeron tanto, nadie se atrevió a tanto. Nadie se atrevió, eso, pero lo pensaron. Mira, eso, basta con que lo piensen, tus padres, tus figuras significativas en la infancia, para que uno inconscientemente vaya formando este personaje. Entonces, si a ti te dijeron, tú eres la desordenada, tú te vas a ir comportando
como la desordenada. Claro. Si a ti te dijeron tú eres la tímida, ¿cierto? O la tal, o tal. Uno va de alguna manera creando este personaje. Y este personaje a veces no muta en el tiempo, se queda como estancado, ¿cierto? Entonces, en ese sentido, tú sigues siendo adulta y sigues sintiéndote que eres la súper responsable o la súper no sé qué, o el más disminuido, el más calladito, ¿no es cierto? Y ese personaje de alguna manera te va encasillando y no permite que tú seas la persona que hoy día quieres convertirte o quieres ser. Quedas un poquito como anclado en tu pasado, claro, ¿cierto? Y en ese aspecto, eso se va como alimentando también de esto que dices tú, como las partes más oscuras que tenemos. Y las partes oscuras, como la parte inconsciente, es lo que no sabemos que somos, ¿cierto? O lo que ocultamos, porque no todos somos tan buenos ni todos somos tan malos, ¿cierto? Todos somos... Uno calza con el personaje, no estoy cumpliendo las expectativas. Exactamente, entonces todos tenemos esta cosa más mezclada. Entonces el propósito también de esto es que cada uno conozca sus partes oscuras, sus partes no tan lindas, ¿no es cierto? O las partes menos aceptables, y puedas integrar y así aceptarte. Porque cuando tú te aceptas con lo bueno y lo malo que tienes, como con tus dolores, con la niña que fuiste, con lo que te dolió a lo mejor ser la parlanchina, o lo que te dolió siendo la niña, ya quedé como la ¿cierto? Hoy día. No, está bien, está bien. Cuando vas integrando eso, puedes ser tú misma. Y cuando eres tú misma, es mucho más fácil relacionarte con los otros, ¿cierto? Sin este como concepto de yo soy el tanto, porque eso finalmente no te deja ser, te aprieta, sí, te encarcela. Exacto, es un personaje, justamente. Es entonces personaje. No hay una coherencia con lo que uno es de verdad, es una máscara, a propósito de la personalidad y todos esos conceptos etimológicos. Pero quiero detenerme también que por más allá de la buena costura, del buen género, del buen corte y del colorido llamativo que tenga este traje, igual todos somos reinas y reyes desnudos. O sea, finalmente alguien que se atreve a conocernos de verdad se da cuenta al tiro que estábamos disfrazados. Sí. O sea, que en realidad siempre estuvimos desnudos y somos igual de vulnerables que el otro. Eso es cierto, porque un poco también lo que tú hablabas, este ego, ¿no es cierto? Es como yo me presento, como yo soy, pero si finalmente todos somos seres humanos, lo que te duele a ti también me duele a mí, ¿no es cierto? O le duele a, ¿cómo se llama? Diego. A Diego, ¿cierto, Diego? Sí. Nos duele a todos porque hay cosas que son transversales, nos pasan a todos. Los dolores, las incongruencias, nuestras dudas, ¿no es cierto? Entonces, a eso va también un poco el libro, a mostrar también tus vulnerabilidades, ¿cierto? Exacto. Nuestras vulnerabilidades. Ahora, el libro también, Mi buen amor, cómo superar las relaciones tóxicas, de María Carolina López, que está con nosotros, autora, psicóloga, tiene ejercicios bien interesantes porque va adentrándonos en distintos capítulos que va profundizando. Por ejemplo, acá estoy en el capítulo 2, las heridas, y junto con introducirnos en el tema de una forma bastante, digamos, llevadera para cualquier lector y lectora, también da ejemplos, ¿no? A veces son situaciones que son muy elocuentes, como una digamos, situación real, vivenciada sí, por ella, que son buenas metáforas para adentrarnos ahí, y también nos hace preguntas, que para algunos serán muy incómodas, que son propuestas de ejercicio, que cuando uno lee los enunciados de esta propuesta, son bastante simples, pero a la hora de los que hubo, ahí los quiero ver, pero es muy, muy necesario. Vamos también a hablar un poco de esto de la depresión como trastorno anímico, que se ha hablado tanto sí, en nuestro país, también por las altas tasas, pero también aclarar el duelo que se experimenta en la pérdida de una relación, más que del otro, porque nunca fuimos dueños del otro, sino de ese vínculo, de esa forma de relacionarnos, porque también hay que permitirse ese duelo y, por supuesto, desde ahí luego hacerse responsable de las omisiones o de las acciones, pero sin la culpa, porque la culpa, la verdad es que no ayuda en nada. Cero, ¿cierto? Totalmente. Acá, como tú lo decías, cuando terminamos algo, cuando algo se termina en todos términos, ¿no es cierto? Duele, ¿cierto? El dolor
es cuando perdemos algo. Entonces, muchas veces en las relaciones tóxicas, si bien son malas, también perdemos algo. Perdemos un proyecto, perdemos una idea, perdemos el tiempo. Yo escucho mucho a mis pacientes, ¿sabes qué? Llorando todo el tiempo que perdí en esta relación, me perdí a mí mismo, nunca supe, ¿cierto? Esa Yo lo he pena. escuchado más a los hombres, curiosamente eso, sí, ese tema como mucho. del pragmatismo. Muchos hombres mucho. Yo atiendo sienten muchos eso, hombres. como tuve una inversión, que fue el tiempo, más allá de otras cosas, y lo perdí. Las mujeres no he escuchado tanto ese argumento. Sí, tanto. Se da en ambos, ¿cierto? Pero claro, los hombres que a veces tienen su mente más concreta, ¿no es cierto? Ellos son como, ellos lo dicen, perdí, ¿cierto? Y toda relación que se termina, todo tiene este duelo. Y ese duelo es importante transitarlo, ¿cierto? Y aquí en el libro también yo comento las etapas del duelo, que a veces está la incredulidad, la negación, ¿no es cierto? No, yo no puedo creer que ella me engañó o que él me engañó, esto no puede ser, ¿no es cierto? Pero también vamos sacando ahí aprendizaje. Y ahí es una etapa, todos hemos pasado por duelos, muertes de seres queridos, duelos de proyectos, ¿no es cierto? Y es una etapa que hay que vivir. O sea, se nos caen los dientes. Es la vida. Partamos con eso. Es la vida misma, ¿cierto? La muerte y la vida es la cara de la misma moneda, ¿cierto? Son distintas caras. Se nos caen los dientes 2 veces, ¿eh? Además, por favor, por favor. Sí. Por eso. Hay que cuidarse. Veces, al menos asegurado se te van a caer los dientes 2 veces en tu vida. Cuando los recambios, cuando eras chiquitito y después cuando ya no dan para más. Desgaste de material. Y todo eso, ¿cierto? Eso son pérdidas, pero también las pérdidas permiten también nuevos comienzos, ¿cierto? Entonces, en ese aspecto, claro, hacer este duelo, transitar el duelo, hacernos cargo, ¿no es cierto? Por lo que tú decías, oye, que me siento culpable por tal o cual cosa. La culpa poco aporta, ¿cierto? Y es más mental que todo. Exactamente. Responde a un sistema de creencias. Exactamente, que ahí yo también lo pongo y lo subrayo en el libro, ¿cierto? La culpa tiene mucho de mental. Entonces, mi propuesta es, claro, mirar la culpa, pero más que la culpa, cambiar el término a responsabilidad. ¿Cuál es mi responsabilidad en esto? ¿Cierto? Porque aquí hay algo que es relevante, y esto yo lo quiero subrayar, que es el mensaje del libro, es a que tomemos la acción, ¿cierto? Y nos hagamos responsables de nuestra vida, de dejar de, ¿no es cierto?, culpabilizar porque el otro me dijo, porque el otro, sí, claro, en ciertos aspectos es, ¿cierto? Pero cuando tomamos nuestro poder, ¿cierto?, dejamos de responsabilizar a los otros. Somos nosotros los que hemos decidido tomar esa pareja. ¿Nos equivocamos? Sí, nos equivocamos, pero fueron decisiones que nosotros tomamos. Entonces, ahí vamos uniendo todos los conceptos, culpa, responsabilidad. Sí. Y eso se agradece porque justamente haces el cruce en los distintos capítulos porque todo está relacionado. Y de hecho la parte final hablas de reconstruir, resignificar nuestra historia. Y esto que también tú citas ahí, yo parafraseé, recordar que nuestro pasado no nos define, también somos hijos e hijas de nuestras elecciones y estas son dinámicas y van cambiando. Bueno, autoestima, autoconcepto y autoaceptación, como señalaba al inicio. Estoy develando todo el libro, así que voy a dejarlo hasta ahí. Y por último, invitando a que lo compren, lo encuentren, versión digital también, ¿o no? Sí, también versión digital. Eso, súper bueno para Amazon, la gente, en todas las plataformas. Para gente que no tiene espacio para poner libro. Ya, mi buen amor. Tu motivación, esto es algo que quizás pudo haber estado en la primera pregunta que te hice, pero lo quise dejar para el final. ¿Por qué, para quiénes o debido a qué decidiste sacar todo tu conocimiento o transferir estas experiencias que has conocido por también tu vocación como psicóloga, para transformarlo en un libro que va a llegar a otros públicos, incluso aquellos que no se atreven a ir a terapia, pero acá encuentran un buen aliado? Bueno, esa es una de las motivaciones, ¿no es cierto? Es la alternativa de que la salud mental, todos podamos acceder a ella, ¿cierto? La salud mental está muy deteriorada. Es cosa de ver las estadísticas, es cosa de hablar con cualquier persona, con tu compañero de trabajo, con tu amiga, con tu vecino. La salud mental está muy alicaída, ¿no es cierto? Entonces, mi contribución o mi idea es contribuir, ¿cierto?, a que esto sea como una puerta de entrada, a mirar, a saber, a entender que la salud mental es base
¿cierto? Y si tú estás bien contigo mismo, puedes elegir mejor pareja. Si eliges mejor pareja en términos evolutivos, tienes hijos en ambientes más sanos. Y esos niños van a ser personas más sanas también, ¿te fijas? Porque yo lo veo a diario, todos los problemas que acarrean las malas elecciones de pareja, ¿cierto? Y que ahí hay personas chiquititas que son niños y niñas que van en este caos, ¿cierto? Que no tienen culpa y después tienen que estarse tratando porque los papás, ¿cierto? No se hicieron cargo. Y a veces no responde solamente a los dolores que vivieron al interior de la familia y replicando, por supuesto, los roles. También hay lealtades, como por ejemplo ver a esa madre maltratada y de forma inconsciente atraer al mismo hombre maltratador para vivir la misma experiencia que la madre. Es muy tremendo eso. Y eso es, ¿no es cierto? Son un poco también lo que sale en el libro, los patrones que vamos de alguna manera absorbiendo en nuestra niñez y cómo los replicamos sin darnos cuenta en la adultez, ¿te fijas? O sea, una persona, un niño, una niña que vivió en violencia, lo más probable, no es que así sea, pero lo más probable es que su tendencia sea buscar lo que es familiar, no lo que es bueno, sino que lo que es familiar para él. Entonces, en ese sentido, y esa es mi motivación, de que la salud emocional, la salud mental vaya mejorando y es responsabilidad de todos. O sea, bueno, por mi parte eso, en la política, en todos los otros aspectos, ¿no es cierto? Pero en lo que a mí compete es este granito de arena. Así que esa es mi motivación y que la verdad la gente lo lea porque está hecho con mucho cariño, está hecho con mucha dedicación. Y esa es la idea, porque prenda una chispita así para que uno pueda decir, ya, esto, ¿sabes qué? Esto parece que no está bien, busquemos, déjame ver, hacernos muchas preguntas. Esa es mi idea. Como tú señalabas, un granito de arena o una semilla ahí que se va a plantar, o algo que me gusta, o la chispa, ya que estamos en el fuego, y voy a agregar el agua, la gota en el océano, porque siempre es un aporte. María Carolina López, felicitaciones por tu libro, Mi Buen Amor, cómo superar las relaciones tóxicas, y lo encuentras en versión digital y por supuesto la versión que es la que me gusta a mí, porque soy muy boomer para mis cosas, el libro físico, gracias a Penguin Random House. Que te vaya muy bien. Preciosa, muchas gracias. Y me encantaba estar aquí. Un abracito. Igualmente. Vamos con música, faltan 12 minutos para las 6 de la tarde. Y vamos con Divo. Esto es